Bueno, hermanos, queridos hermanos, podemos seguir el estudio de anoche. Vamos a darle, amados hermanos, Colosenses capítulo 4, verso 1, ¿no, hermanos? Sí, hermano. Dice así la palabra de Dios. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Versículos 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de que dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Versículos 4. Para que lo manifieste como debo hablar. Versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo con el Señor. Versículos 8. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones. Versículos 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa lo hará saber. Versículos 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Versículos 11. Y Jesús, llamando justo, que son los únicos que la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Versículos 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Versículos 13. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud para vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Versículo 14. Os saludan Lucas, el médico amado, y demás. Versículo 15. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de las laodicenses, y que la Laodicea la leéis también vosotros. Versículos 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. 28. La salutación de mi propio hermano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. El Señor nos ayuda a meter, hermano. Amén, hermano. Gracias, hermano. Sabemos que los capítulos fueron puestos por los hombres, hermanos, no son inspirados. Y se ve que realmente versículo 1 pertenece al fin del capítulo 3, donde está hablando último de los siervos, de versículo 22 a 25. Y luego habla de amos, y este es donde comenzamos hoy día. Y hay algunos que son amos, que tienen sus siervos, que tienen sus empleados. Y este es lo que es debido a los amos, que hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos o empleados, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, que es nuestro Señor Jesús, ¿no? Él es nuestra cabeza, entonces tenemos que estar conscientes de que si nosotros no somos justos, entonces Él tiene tal vez una palabra de reflexión para nosotros.
Efesios 6, 9. Efesios 6 y 9. Y vosotros, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que del Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que no hay acepción de personas con él. Estimados hermanos, cuando pensamos de los amos, muchas veces nosotros también trabajamos con uno o con dos, con tres. La palabra nos llega también a nosotros, como de nosotros debemos estar con nuestros siervos. Siempre también dice nosotros debemos pensar también como nosotros también somos siervos. Entonces la Escritura nos llama a nosotros cómo tratamos con nuestros siervos, cómo andamos, qué testimonio damos. Así que hermanos, es fuerte para nosotros también, hermanos. Y siempre hay veces se escucha, ¿no?, de cada uno de nosotros cómo andamos delante de aquellos inconversos que nuestros siervos son, hay veces. Entonces siempre hablan uno contra otro, señalando tal y cual. Entonces parece que la Escritura nos habla, debemos hacer lo justo, dice. Entonces hay muchas cosas para hablar, pero me llega a mí también, hermanos, muchas veces. No soy como amo, hay veces yo también trabajo con uno, hay veces con dos, pero no sé, el Señor sabrá. Pero, estimados hermanos, en esta parte, nuestro deber es cuidarnos, sabiendo que nosotros también tenemos también un amo. Por eso en Efesios, donde hemos leído, dice, dejando todas las amenazas. Muchas veces hay reacciones cuando hacemos mal, cuando nos portamos, pero hay veces da testimonio o cómo parecemos en nuestra manera de trabajar y obrar con ellos. Entonces puede ser que haya estas cosas también. Muchas veces en todos los factores caemos delante de nuestros prójimos y después andan por ahí diciendo, este hermano tal es, así me ha tratado, así me ha hecho, así no me pagó, o poquito me pagó, y todo siempre sale a la luz. Entonces ese va corriendo uno por uno, entonces ahí somos vistos mal, hermanos. Parece que por eso la Escritura nos habla, nos llega también a nosotros, cómo debemos ser delante de nuestros siervos. Dice la Escritura, está en el que no haya acepción de personas, dice con él. Así que igual debemos ser lo mismo, hermanos. Esto la Escritura lo que nos habla en este pasaje es que está meditando, hermanos, nos llega a todos y debemos reflexionar, hermanos. Así, para que no haya murmuración con aquellos siervos también, hermanos. Por eso dice, hacer lo que es justo. Entonces, hermanos, hay veces, muchas veces, en todo también fallamos, hermanos. En el horario, en todo, y nos ven, somos nosotros como cartas abiertas, letras abiertas, aunque poco fallamos, para los otros es mucho. Entonces, por tal razón, el Señor todo ve, pero ¿cómo somos? Pero trataremos de alguna manera corregirnos de esta parte, mis queridos hermanos y hermanas. Sí, hermanos, estamos en meditación, hermanos. De veras, no somos más en el trabajo. Yo digo, no somos más en la asamblea de lo que somos en el trabajo. Si no somos fieles en el trabajo material que tenemos, entonces no tenemos realmente voz en la asamblea, hermanos. Pero es cuando nosotros andamos en rectitud delante de los inconversos, ahí sí, la gente está alerta y va a escuchar lo que decimos. Esto es importante. Lo que estás diciendo, hermano, está bien. Pasamos a versículo 2, entonces, hermanos, o hay todavía alguno más para añadir. Pasamos, hermano. Bueno, terminamos entonces de los amos. Empezamos entonces versículo 2.
Cuando dice versículo 2 hasta versículo 4, habla de la perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el ministerio de Cristo, por el cual aún estoy preso, para que lo manifieste como me conviene hablar. Creo que podemos meditar estos 3 versículos de la perseverancia, de la oración, como tenemos en Efesios 6:18, siempre leemos en noche de oración, en todo eso, y también leemos en Lucas 18:1. Creo que sabemos los textos, pero la palabra nos indica que la perseverancia, perseverar en oración, eso es lo más importante, podemos poner en nuestro corazón, perseverar. Ahora preguntámonos si perseveramos en oración. La perseverancia, entender, es muy importante, hermanos. No solamente orar en la reunión o orar, sino la perseverancia, orar en todo tiempo. Eso entiendo, hermanos. Pero Efesios 6:18, donde podemos también leer un poco, orando en todo tiempo. Eso es lo importante, hermanos, entender todo el tiempo, no solamente un poquito o un cierto tiempo. La palabra nos habla perseverando. Versículo 18 habla orando en todo tiempo, con toda explicación y súplica en el Espíritu. Creo que entendemos, hermanos, en el Espíritu. Y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Creo que, hermanos, esta noche nos toca meditar perseverancia, orar por todos los santos, por todos aquellos, por todo que hay necesidad en el mundo, estamos viendo, estamos pasando. Creo que la perseverancia debe ser continua, hermanos. Sería, hermanos, meditar. Pero quiero dar lugar a nuestros hermanos, porque nuestros hermanos tienen mucho más para dar, para añadir su palabra, hermanos. Esperamos siempre la voluntad del Señor, que el Señor nos ayude en este 3 versículos, hermanos. De veras, es tan importante la oración, hermano, es cuando nosotros expresamos a nuestro Dios nuestra necesidad y Dios quiere que vengamos, nos manda, lleguémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia. Así que es un mandato, hermanos, que debemos tomar tiempo para estar delante del Señor y poner delante de Él todo. Y quiero mencionar, hermano, que hay oración en 3 esferas. Primeramente es individual, en secreto con Dios. Segundo, hay oración en familia. Y tercero, hay oración en asamblea. Veremos en Mateo capítulo 6 de lo individual, hermano. Versículo 5. Mateo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, debe haber, hermanos, un lugar donde podemos ir a orar a solas con nuestro Dios, hermanos. Yo veo que cada uno tal vez será diferente parte. Yo tengo un lugar donde yo voy, hermanos, en las tempranas horas de la mañana, mientras es oscuro todavía para orar. Y ahí me arrodillo delante del Señor y estoy. Eso es importante, hermano, que cada uno tenga su lugar donde puede estar sin interrupción para rogar al Señor. Habla la Escritura
de súplica, no solamente oración, pero también súplica, que es más intenso. Dios quiere que tengamos, hermanos, realmente convicción, porque sabemos que cuando oramos, pedimos según su voluntad, Él nos va a dar lo que estamos pidiendo, hermanos. Tal vez va a tardar muchos años, pero la cuestión es que nos va a dar en su momento. Así que nosotros debemos orar secretamente. Y esta oración secreta, hermanos, puede ser largo, muy largo. El Martín Lutero, el reformador que vivió en 1600 más o menos, él decía, yo tengo tanto que hacer todos los días que necesariamente tengo que pasar 3 horas en oración. Con razón, hermanos, el Señor le utilizó la forma que lo utilizó, porque sabía orar, hermanos, en secreto. Este es importante, hermanos. Y no sé si practicamos, pero es tan importante que veo. Ahora hay otro que es oración en familia. Vamos a 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, porque a veces nosotros necesitamos ejercer también, hermanos, en nuestras familias. Nos da los deberes conyugales de las mujeres, de versículo 1 hasta 6. Y quiero leer versículo 7, hermano. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, con las mujeres, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y nota esta parte, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No dice para que vuestra oración, sino vuestras oraciones, porque da a entender, hermanos, que cuando estamos en casa, no solamente nosotros los maridos oramos, hermanos, la mujer también ora. A veces cuando mis hijos también estaban en casa y había una necesidad, nosotros ponemos a orar toditos, los hijos también. Es bueno, hermanos, cuando hay una necesidad muy fuerte. Yo recuerdo una vez que estuvimos por ir a Sudamérica, pero no teníamos los fondos necesarios. Y yo dije a mi familia, vamos a orar. Y yo oré primero, de rodillas estuvimos todos y mi hija, la mayor, ora segundo. Y justo cuando dice amén, suena el teléfono y justo la respuesta estaba, hermanos, ahí en el teléfono. Y yo le dije a los chicos, guárdense ahí porque vamos a seguir. Pero seguimos dando gracias al Señor por la respuesta tan pronto que venía. Hermanos, es bueno, hermanos, orar con la familia y que ellos oren también. No hay problema que la mujer ore en la familia, hermanos. No hay prohibiciones en la asamblea donde tiene que estar callado, hermanos. Pero nosotros en la casa debemos estar orando. Y luego para oración en la asamblea quiero mostrarles un versículo en Hechos 4, hermanos. Hechos capítulo 4. Y aquí dice, cuando son amenazados de los líderes religiosos, dice versículo 23. Hechos 4, 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y nota, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Alzaron es plural, hermanos, pero solo se escuchaba una voz.
Y el hermano que ora en asamblea es la voz de toda la asamblea. No va a decir, yo te pido, no es mi Dios, nosotros te pedimos, nuestro Dios, decimos, porque es la voz de toda la asamblea. Así que alzaron unánimes la voz, se escuchaba la voz y dijeron, y así tenemos la oración que ellos tienen. Pero esta es la oración en la asamblea. Y oración en la asamblea, hermanos, no debe ser tan largo. A veces, si somos muy largos, entonces apagamos el espíritu en otros hermanos. Entonces, podemos ser cortos en la asamblea, aunque oremos 2, 3 veces. Pero en el aposento, con la puerta cerrada, ahí es donde se ora largo. Pero en público es oración más corta, hermanos. No necesitamos enseñar al Señor, hermanos, en oración muy largo. Solamente es para pedir nuestras necesidades. Así que tenemos oración en estas 3 esferas, hermanos. Perseverad en la oración en nuestro capítulo. Creo que incluye a todos esto. Hermano, Sí, velando en ello, quisiera un poquito más que nos ayude. porque Dios va a responder y debemos estar listos para la respuesta. ¿Se recuerda qué pasó en Hechos capítulo 12, donde Pedro estaba en la cárcel y los hermanos estaban juntos orando por él, afligidos seguramente porque tenía que ser decapitado el próximo día, Pedro. Y cuando Pedro llega a la puerta de la casa donde estaban orando, ellos no creían, no estaban velando, hermanos. Entonces, cuando la chica entra y dice, Pedro está ahí, ellos no creían, hermanos. Nosotros nos falta a veces velar en ella con acción de gracias, decir, gracias Señor por la respuesta que vas a mandarnos. Así es, hermano Gerardo. Gracias, hermano. Está bien, hermano. También, hermanos, algún hermano quiere preguntar, pueden preguntar. Estamos en estudio, hermanos, con toda libertad. Hermanos jóvenes también o hermanos mayores pueden preguntar. Y estamos, hermanos, para en el estudio, hermanos. Queremos siempre animar, hermanos, queridos hermanos. Amados hermanos, quería leer en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, sobre esa necesidad que tenemos, hermanos, de perseverar en la oración. En capítulo 5 de primera carta del apóstol Pedro, versículo 7, dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amados hermanos, estamos leyendo la Escritura y nos ayuda la importancia, hermanos, dice, echando toda vuestra solicitud o vuestra ansiedad. Todo lo que nos preocupa en nuestra necesidad, hermanos, en nuestro diario vivir. La Escritura nos dice, hermanos, que debemos poner a los pies del Señor, porque dice la Escritura, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces de nosotros en alguna dificultad, alguna necesidad, hermanos, siempre a veces nuestra tendencia es arreglarlo, solucionarlo con nuestro esfuerzo. Pero aquí vemos, hermanos, el Señor tiene cuidado, dice, de nosotros.
Y también corremos peligro, hermanos, que el enemigo de nuestras almas está, dice la Escritura, buscando a quien devorar. Por eso vemos, hermanos, en las Escrituras somos muchas veces exhortados, animados, para siempre orar, hermanos, como nuestro hermano ya nos ayudaba, aspecto individual. Creo que el de la familia es muy descuidado, hermanos, muy poco practicado. Tal vez muchos en la asamblea nomás vamos a orar. Y esa es nuestra necesidad, hermanos, porque hemos leído la Escritura, hermanos, nuestro estudio dice, perseverad en la oración. También, hermanos, en Filipenses, conocidos esos versículos, hermanos, que leemos en cada vez en la reunión de oración, capítulo 4, versículo 6, en la carta a los Filipenses, el verso 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí vemos, hermanos, ¿no? Somos exhortados, por nada estéis afanosos. Parece que el afán, hermanos, cuando hay mucho afán en nosotros, parece que es una falta de la oración en nuestra vida diaria, hermanos, en nuestra vida, mientras estamos en este mundo, nuestra vida espiritual. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. También dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hay en la vida, hermanos, en nuestra vida, las peticiones, hermanos, las oraciones, la paz de Dios, dice la Escritura, guardará, dice, nuestros corazones y nuestros pensamientos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a poner por delante al Señor, ¿no? Y es una necesidad, hermanos, a veces por lo cotidiano de la vida, por el trabajo. Llegamos a afanarnos tanto, hermanos, que no hay paz, no hay esa paz de Dios en nuestra vida, ¿no? Pero cuando hay, hermanos, esa oración está, hermanos, delante del Señor, la paz de Dios, hermanos, guarda nuestros corazones, hermanos. Nos cuida, hermanos. Y es muy importante, hermanos, nuestro estudio estamos llevando perseverar en la oración. Y también dice, versículo 13, nuestro estudio dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ahí vemos, hermanos, la necesidad también de orar por todos nuestros hermanos que llevan la palabra del Evangelio. Mi hermano Roberto quería preguntarle esta parte, hermano, cuando dice el misterio de Cristo, hermano. ¿Es el Evangelio? ¿O a qué se refiere, hermano? Podría preguntarle, hermano Roberto, esta parte del versículo 3, cuando dice el misterio de Cristo, para dar a conocer.
Yo creo que incluye el Evangelio, pero toda la revelación de Dios. Mire en Hechos capítulo 20, hermano, que Pablo en su ministerio se toca varias cosas. Aquí, Hechos capítulo 20 y versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahí está uno de sus puntos, hermanos, el evangelio. Pero ahora nota el siguiente versículo. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entonces también predicó el reino de Dios, y este es las implicaciones morales que debe caracterizar el creyente. Y de eso tenemos instrucción en cómo debemos vivir nuestras vidas. Este es el reino de Dios. Pero luego nota versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Y qué es el consejo de Dios? Que va a ser de Cristo el centro de todos sus designios. Yo pienso que, hermano, este está incluido en el misterio de Cristo. Gracias, hermano. Es de veras, hermanos, debemos orar por nuestros hermanos en todo el mundo. Es interesantísimo, hermano, ver lo que Dios está haciendo en tantas partes del mundo, en el país de Irán. No sé si ustedes se dan cuenta, hermanos, Irán es el antiguo Persia. No son árabes ahí, son del imperio pérsico. Y ellos son musulmanes, pero no de los, son dos grupos de los musulmanes. Y ellos son el grupo más pequeño. Pero son muy fanáticos en contra del Cristo, hermanos. Y si una persona recibe a Cristo, puede ser encarcelado luego. Es increíble, hermano, las historias que se escucha ahí. Yo tengo un primo, hermano, no está congregado con nosotros, pero tiene su sitio en el internet con la lengua de Irán. Y dice que recibe muchas preguntas tocante a las cosas de Dios. Muchos se están convirtiendo en este país, hermanos, porque están tan hastiados con la vida musulmán que solo habla de matar y matar y matar y violar. Es grave, hermanos, totalmente grave. Así que la gente está dando cuenta que no es la verdad esto. Así que debemos estar orando por nuestros hermanos en estas partes, hermanos del mundo, donde hay tanta persecución. Nuestros hermanos en la India también, hermanos. El país es hindúí. Tiene más que 200 millones de dioses, esta religión, hermano. Pero cuando se convierte a Cristo, sabe que la gente no va a dar lugar a estos dioses. Entonces, hay persecución fuerte, hermanos. Es interesante el testimonio de un hermano que dice que hemos aprendido de no temer. Usted sabe que muchas veces por temor nosotros no hablamos, pero ellos dicen que en este lugar donde puede ser el peligro de su vida, ellos han aprendido de no temer. Entonces ellos siguen hablando el evangelio y muchos se están convirtiendo a Cristo también. Así que
hay mucha necesidad de orar por nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Hay mucho trabajo que podemos hacer en esto. Yo les hago una sugerencia, hermanos, que siempre hay necesidades muy fuertes y toma un libreta, hermanos, y anota las cosas que quieres recordar para orar. Yo tengo una lista, hermanos, donde yo oro porque yo en esta edad estoy viendo que olvido las cosas. Entonces, ahí tengo lista de personas que están, hermanos, con bastante necesidad y oramos. Y para mí es interesante ver que el Señor va contestando nuestras oraciones, hermanos. Seguramente hay otros que están orando también, pero hay que orar, hermanos, por las necesidades no solamente en nosotros, pero el mundo entero, sobre todo en el momento actual por las autoridades que están sobre nosotros. Qué fuerte responsabilidad tienen, porque este va a afectar no solamente la cuestión de salud, pero económicamente va a afectar todo el mundo. No hay duda de eso. Un poco quería aportar sobre esta perseverancia, es la constancia en la oración, hermanos. Voy a mencionar solamente breve los primeros capítulos en el libro de Daniel. Vemos la oración personal, que él era constante en la oración, pero a partir después de los versículos 9, 10, 11 está orando en forma colectiva porque el pueblo de Israel que el pueblo de Israel fue llevado cautivo durante los 70 años, estaban en el cautiverio, pero no había la liberación, pero Daniel estaba intensamente orando, dice, ¿no? Constantemente estaba en la oración. Y me hace pensar, hermanos, y a veces nosotros también estamos, como algún hermano decía, ¿no? Estamos frustrados, muy probablemente agobiados y abatidos ya en cierto sentido, quizás carnalmente o espiritualmente también, no viendo la salida, de qué manera podemos tener una salida. Pero aquí nos muestra la perseverancia y la oración. Y cuando dice velando, recuerdo, hermanos, que en el Antiguo Testamento siempre habla de atalayas. Los atalayas eran las centinelas que ellas estaban constantemente velando. No, ellos no dormitaban, o sea que no dormían, sino que cuando el enemigo venía, ellos estaban prestos para avisar, ¿no? En todo momento estaban atentos, despiertos. Creo que en ese sentido la palabra de Dios aquí, Pablo está usando este verso, perseverad en oración, velando en acción de gracias. Recordemos, hermanos, un versículo en Hebreos, el Señor mismo dice intensamente que estaba orando. Capítulos 5 del libro de Hebreos, versículo 7. Quisiéramos rescatar este versículo, quizás nos pueda ayudar también, hermanos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Interesante, hermanos, que quizás él siendo Dios, hijo de Dios, él dice que clamó a su Padre intensamente, con ruegos y súplicas, con gran clamor, hermanos. Sí, hermanos. Muy interesante este versículo, hermano, que
realmente refiere a su tiempo en el huerto de Getsemaní, ¿no? Antes que iba a la cruz. Y es con ruegos y gran clamor y lágrimas. Un hermano dijo, si hubiéramos estado en este huerta, en algún lugar hubiéramos escuchado uno que estaba en completo agonía, que habla en el libro de Lucas, que estando en agonía, entonces gritaba gran clamor y lágrimas. Imagina que él, el Hijo de Dios, completamente santo, pensaba en aquel momento que Dios iba a cargar sobre él el pecado de todos nosotros. Y todo en su santo ser retraía de eso y clamaba a Dios que lo librara de esto. Y dice que fue oído. ¿En qué sentido fue oído? ¿Dios lo libró de esto? No, hermanos. Él fue a la cruz. Él tomó nuestro lugar. Pero fue oído, hermanos, en la resurrección. Ahí es donde era la respuesta de Dios. Dios le resucitó de los muertos. Esta era la respuesta. Qué precioso lugar, hermano. ¿Hay tiempo, hermanos? Sí, hermano, sí, hermano. Sí, hermanos. Quisiera hacer una pregunta, hermanos. Primero, quisiera compartir, posiblemente capaz ya lo leyeron, pues llegué un poco tarde. En Efesios 6:18 podemos leer, hermanos. Efesios 6:18. Donde dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en espíritu. Perdón. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, vamos a leer Efesios 6, versículo 12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahora, mi pregunta sería, hermano Roberto, a ver si nos podía ayudar. ¿Qué serían contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo? Y también dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Nos puede ayudar, hermano? La lucha nuestra es espiritual, hermanos. No es carnal, pero es real. Nosotros a veces pensamos desde que no es con armamento de balas y bombas, no es tan serio. Hermano, es más serio. Es con principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas. Y nosotros, hermanos, necesitamos, como dice en versículo 13, tomad toda la armadura de Dios que podéis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Y nosotros no nos damos cuenta porque no vemos los ángeles, hermanos, que son seres espirituales. A veces los ángeles se hacen visibles, como en el caso de Abraham, hermanos, cuando estaba, capítulo 18 de Génesis, en la puerta de su tienda, el Señor le visitó con 2 ángeles. Y él dice, levantó la vista y había 3 varones. Aparecen los ángeles como varones, no tienen alas, hermanos, en las escrituras. A veces porque la escritura dice que vuelan, que piensan que tienen alas, pero no dice la escritura eso. Entonces, estos son de parte de Dios. Hay ángeles, hermanos,
y también de parte del diablo, hermanos. Como dice en el fin del versículo 11 de este mismo capítulo, las acechanzas del diablo. Y usted sabe que el diablo vino a tentar a nuestro Señor Jesús en capítulo 4, creo que es de San Mateo, y allí el Señor Jesús, cada vez que él lo fue tentado, lo respondió con una versículo de la palabra de Dios. Dijo, escrito está, y el diablo no pudo en contra de la palabra de Dios y se fue, en fin. Pero hermanos, es fuerte la lucha espiritual que hay en este mundo y nosotros no nos damos cuenta. Nuestros hijos, por ejemplo, hermanos, son atraídos por el mundo y nosotros necesitamos estar suplicando que Dios les puede librar, hermanos, y les puede abrir los ojos para que vean, hermanos. Yo digo que nosotros, por no ver el diablo, a veces nosotros pensamos que no es tan serio. Pues, es serio, hermanos, es más serio. Y digo que nosotros tenemos el ejemplo, alguien lo mencionó en Daniel, capítulo 9, y en capítulo 10, los dos capítulos, Daniel está orando. En capítulo 9, mientras está orando, llega la respuesta inmediato. El ángel vino, Gabriel, ¿no? Y le dio la respuesta. Capítulo 10, él ora y tarda la respuesta 3 semanas. ¿Por qué la diferencia? Porque, hermanos, si usted ve en este capítulo, el ángel después que viene, después de 3 semanas, dice, yo he estado con el príncipe de Persia y ahora que voy a la príncipe de Grecia. Era el tiempo que estaba cambiando el imperio pérsico al imperio griego, hermanos. Y se ve que hay ángeles en lugares de autoridad, hay también de parte de Satanás sus ángeles, que nosotros decimos demonios, también viendo sus intereses del diablo. Entonces, en esa forma nosotros necesitamos tomar en serio esta lucha que hay. De veras es una lucha fuerte, hermanos. Yo veo en este tiempo, hermanos, aquí en Estados Unidos, que nosotros no estamos viendo qué es. Decimos siempre es el virus. Hermano, hay otra cosa más allá que nosotros no estamos viendo todavía. Y nosotros necesitamos estar velando, hermanos, y alerta, porque el enemigo está siempre atento a poner sus propios propósitos. Y nosotros debemos ser como Daniel, siempre velando en oración, hermanos, y súplica. Y Dios le respondió, hermanos, los dos tiempos, capítulo 9 y en capítulo 10, solamente que en capítulo 10, por la lucha que había, demoró la respuesta 3 semanas. Así que es una cosa muy fuerte, muy seria. ¿Está bien, hermano Samuel? Sí, hermano, gracias. Versículo 5 ahora, hermanos, dice, andad sabiamente para los que están afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo se redime el tiempo, hermanos? El tiempo que nosotros malgastamos no se puede otra vez rescatar. ¿Qué quiere decir redimir el tiempo? Es algo para pensar, hermanos. Redimir quiere decir pagar un precio. Y el tiempo, los momentos que tenemos en un día, hermanos, son 24 horas. Nosotros descansamos, no sé, 7, 8 horas, tal vez menos, pero siempre hay un tiempo que pasamos descansando. Y después también algo para alimentarnos físicamente, pero
pensamos en el trabajo, no sé cuántas horas ustedes trabajan, a veces fuerte también, pero siempre hay tiempo que está libre, hermanos. Y una de las cosas que más malgasta el tiempo que veo, hermanos, en las casas nuestras es el televisor o la internet. Y nosotros podemos gastar horas en esto, hermanos, en vez de estar leyendo la palabra. Y ahora Dios nos ha dado este tiempo de estar encerrados en nuestras casas. Ahora tomemos más tiempo, hermanos, para leer la palabra. Redimimos el tiempo, pagamos el precio para estar en la palabra, hermanos. Yo digo que veo, hermanos, que ponen decisión de siempre, todos los días, por más que tienen su trabajo, que toman tiempo para leer la palabra y para orar. Ahí hay prosperidad espiritual, hermanos. Esto veo que es, hermanos, importante. Redimiendo el tiempo, comprando los momentos para usarlos para el Señor y para aquel día eterno. Qué importante esta exhortación, hermanos. Y la exhortación al principio del versículo es para con los de afuera. Entonces, depende de nuestro testimonio, hermanos, delante de nuestros vecinos, nuestros tal vez familiares que no son creyentes todavía, que debe ser nuestro andar en una forma que pueden ellos interesar también en la palabra de Dios. Señor le bendiga su palabra. Amén. Amén.